Buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, martes 8 de abril. Y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana. Muy brillante en Puerto Rico, muy hermoso en nuestro pueblo Isabela, luego de haber tenido una noche hermosa, de haber podido descansar, habernos podido despertar a un nuevo día, es un motivo para dar gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle. Y en esta mañana, como todos los días, queremos compartir una palabra que sea de bendición al cuerpo de Cristo, porque sabemos que estamos en tiempos postreros, tiempos de los cuales es necesario que nos alimentemos nuestro espíritu con la palabra. Y en esta hermosa mañana, sabiendo que las redes sociales son inundadas de contenido inapropiado, de mucho contenido que probablemente no edifica y probablemente mucha gente lo utiliza como un desahogo para decir cosas que tal vez frente a la persona que tienen que hablar no se atreven a decirlo. Yo creo que es necesario que la iglesia del Señor tenga una voz en medio de este tiempo y pueda compartir la palabra en medio de tiempos postreros donde sabemos que la gente está muy cargada, tal vez muy estresada, y probablemente es la puerta que se abre a las cuestiones de la carne, donde en la mañana de hoy vamos a estar trayendo una enseñanza que tiene que ver con la carne, ¿verdad? Y con todo aquello que en ocasiones nos lleva a un terreno que no es el nuestro, y es necesario que nosotros tengamos muy en cuenta que Dios nos ha llamado a fructificar. Y en esta mañana, como todos los días, queremos hacer una transmisión y quiero saludar a nuestro hermano Arcelio Rodríguez. También quiero saludar a mi hermana Carmen Rita, mi hermana Arlene Bravo, mi hermana Sandra Pizarro, Yadira Lugo, Xiomara Méndez. Dios bendiga a mi prima Daisy Rivera, mi primo y pastor Tomás Rivera. Buenos días para todos. Javier Rodríguez, José Luis Torres, buenos días para todos en esta hermosa mañana. Es mi anhelo poder compartir una palabra por estos medios sociales que sabemos que están llenos de contenido inapropiado. En esta mañana queremos dejarte una palabra que sea de bendición al cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu bendita misericordia. Señor, nada tuviéramos que decir o compartir si tú no hubieses puesto en nuestro espíritu un mensaje de poder y de esperanza, Señor, que transforme las vidas, que en medio, Padre, de sus situaciones se encuentran en desánimo, se encuentran tal vez, Padre, en actitud de rebeldía. Espíritu Santo de Dios, toma el control de esta transmisión, permite que podamos ser de bendición al cuerpo de Cristo, permite que las palabras que tú nos has entregado sean palabras de bendición. Oh Padre amado, yo te ruego en esta mañana que si hay alguien enfermo, que si hay alguien, Padre, pasando por una situación emocional, Padre amado, sea reprendido, sea, Padre amado, en esta hora desatada cualquier ligadura y que sea libre en el nombre poderoso de Jesús. Señor, la gloria es para ti. Dios bendiga a los hermanos y amigos que siempre comparten con nosotros por estos medios sociales. En esta mañana queremos compartir una palabra que se encuentra en Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice la palabra del Señor acerca de su Hijo, que era del linaje de David según la carne, que fue designado Hijo de Dios en poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Fíjate que la carta a los romanos es una carta escrita por el apóstol Pablo a un grupo de personas que estaban siendo perseguidas por el imperio romano. Y cuando él se dirige a las personas, les presenta a Cristo como del linaje de David, dice la palabra, según la carne. Fíjate que cuando hablamos de carne tenemos que decir
que era carne en su humanidad. Fíjate que cuando nos referimos en ocasiones a las obras de la carne, estamos hablando aquí a una condición pecaminosa que tiene el hombre y la mujer que todavía no han llegado, ¿verdad?, a esa transformación que solamente ocurre por medio del Espíritu Santo. Fíjate que cuando Pablo lo presenta del linaje de David según la carne, tenemos que establecer claramente que Jesús no tenía ningún tipo de conexión con el pecado, porque Jesús venía a eso específicamente, a retomar aquella naturaleza caída y poder restablecer la comunión que habían perdido el hombre y la mujer desde los momentos que cae directamente en el pecado. Y dice la palabra del Señor que en ese momento acerca de su hijo que era del linaje de David según la carne. Y es que sabemos que todas las veces que el pueblo de Dios había sido advertido que tendrían que permanecer dentro del pacto, de aquel primer pacto que había sido establecido para que el pueblo pudiera tener conexión con el cielo, reconocemos en la palabra del Señor que son cuadros en los cuales ya en el Nuevo Testamento vemos que la caída del hombre se había dado desde un principio en Génesis, pero ya en el Nuevo Testamento vemos el restablecimiento de alguien que se encarnó en un cuerpo humano para poder restablecer la libertad que había perdido el hombre y la mujer, porque dentro de la naturaleza pecaminosa el hombre se hizo esclavo del pecado. El hombre se sometió a toda situación de cadenas que pone el pecado en nuestra vida, y reconocemos que en un estado de pecaminosidad no podemos hacer una sana administración de los recursos que el Señor nos ha entregado. Por eso la palabra nos deja ver claramente en Romanos 1 y versículo 3, nos dice claramente aquí que carne no se refiere a esa naturaleza caída. Y es que la palabra del Señor tiene un sinnúmero de pasajes donde nos deja saber claramente que Jesús estuvo en la tierra y hizo una vida encarnado como humano, sin esa parte que lo gobernaba, que fuera el pecado, porque Jesús nada tuvo que ver con el pecado, y es lo que lo hizo a él digno de desatar los sellos. Es el único que es digno de demostrarnos a nosotros que en medio de esta vida humana caída, solamente el nuevo nacimiento en Cristo es lo que te permite que tus ojos se abran, es lo que permitirá que tu corazón, no el músculo cardíaco, sino que tu corazón que está en el alma, en las emociones, pueda entender que solamente a través del nuevo nacimiento en Cristo es que nosotros podemos manifestar esa vida del Espíritu. Fíjate que hablando con una amiga a la cual aprecio mucho, ¿verdad?, reconocemos que hay ocasiones donde nos encontramos en situaciones que no hemos programado, situaciones donde no esperamos pasar un mal rato, y es a veces donde nosotros menos esperamos que tenemos una situación de tropiezo, y es que donde estamos viviendo, el tiempo que vivimos es uno saturado de pecado, es uno saturado de situaciones que probablemente te van a provocar a que tú dejes tu posición, porque nuestra posición es buscar al Señor. Fíjate que de eso se trata. Ser parte del cuerpo de Cristo no es ser meramente parte de una denominación o ser parte de una congregación necesariamente. Es que cuando tú naces del agua y del Espíritu, el Señor te llevará a un lugar de adoración correcto, donde se te predique la palabra tal y como está, donde el Espíritu Santo pueda hacer morada en ti, donde el Espíritu Santo pueda hacerte escuchar su voz, porque es que sabemos que en este tiempo sabemos que trigo y cizaña crecen juntos, y que hay muchas voces en el ambiente que probablemente te llevarán a que tú estés en confusión, y no es eso lo que busca la palabra. La palabra del Señor nos habla en 2 de Corintios 5:21, nos dice la Escritura en un verso que quiero reseñar en esta hermosa mañana. Nos dice la palabra en 2 de Corintios
Vemos en el capítulo 5 y versículo 21, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros viniéramos a hacer justicia de Dios en él. Y es que fuera de la posición en Cristo, nosotros no podemos ser justificados. Probablemente dentro de una posición religiosa pensamos que estamos de una manera correcta, pero nosotros sabemos que el aspecto religioso es parte de una organización social que en este tiempo tiene una demanda muy fuerte, porque todas las personas que están organizadas en comunidades se organizan de una manera particular y establecen sus propios criterios. Pero fíjate que esa es la mentira que el enemigo de las almas ha tratado de establecer en un tiempo postrero, porque es que nosotros sabemos que la palabra del Señor tiene que ser revelada a tu espíritu. Fíjate que no se trata únicamente de que tú la puedas tener en tu mente. Si tú no la ejecutas, tú tienes que ser parte del cuerpo de Cristo cuando tú te arrepientes, cuando tú reconoces que eres un pecador arrepentido, que el ir a un lugar de adoración no te hace a ti únicamente ser salvo. Es que cuando tú eres salvo es porque has entendido que fuera de Cristo tú no puedes tener salvación. Fuera de Cristo tal vez puedes desgastarte años en un lugar, yendo a un lugar porque entiendes que eres allí, te gusta adorar ahí, pero eso no te hace salvo porque tú visites un lugar de adoración. Lo que te dará a ti la convicción de salvación es reconocer que fuera de Cristo tú eres como cualquier persona, porque nuestra naturaleza siempre va a ser dirigida hacia el pecado. Es que somos pecadores, pero pecadores arrepentidos, y demandará de nosotros que diariamente nos acerquemos al Señor, porque somos morada del Espíritu Santo. Y es que la palabra nos dice, el apóstol Pablo, dentro del mensaje que Dios le entrega a él para que él pueda hacer. Recordemos que Pablo es ese perseguidor de la iglesia que había tenido un conocimiento completo de la ley, ¿verdad? Y donde sabemos que él era criado a los pies de aquellos maestros de la ley, que él conocía muy bien de rabo a cabo lo que era la ley judía. La ley judaica se había convertido en una religión más, porque luego de que Jesús fue elevado a los cielos, reconocemos que aquel pueblo judío estaba creyendo que los rituales eran meramente lo que tenían que practicar. Pero es que la palabra del Señor establece que Jesús vino a hacer que nosotros estuviéramos de cerca, una relación cercana con el Padre, porque no podemos ser libres fuera de Jesús. Jesús deja su trono de gloria, se encarna en el vientre de María por medio del Espíritu Santo, y por medio de su vida nosotros sabemos que Él cumple con todos los aspectos de la ley, y Él vino a mostrarnos el amor del Padre. Fíjate que Él estuvo 33 años y medio de vida en la tierra, pero sus últimos 3 años y medio, dice la palabra que fue el momento donde Él sale a la luz pública como ese hijo de Dios que vino a preparar el camino, ¿verdad? Había un Juan el Bautista que era su pariente, que fue quien preparó el camino para que Jesús, cuando fuera presentado como el Hijo de Dios, pudiera ser reconocido. Fíjate que probablemente la gente que lo vio en Nazaret, la gente que lo vio en Galilea, lo seguían señalando como el hijo de José y María, y lo conocían como el carpintero. Pero realmente cuando Jesús hace su primer milagro, que fue en medio de unas bodas, dice la palabra que en aquel momento María se le acerca a Jesús y le dice: se acabó el vino en esta fiesta, haz el milagro para que ellos no pasen la vergüenza. Pero Jesús en ese momento
tenía que consultarlo al Padre, porque él no podía salir antes del tiempo requerido. Y la palabra dice que él le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Es que en realidad él tenía un tiempo ya programado para hacer las cosas. Y cuando él hace el milagro de las bodas, él sabe que en ese momento se va a dar a conocer su nombre, y ahí comienza el arranque de toda la gente hablando de él. Y es ahí donde él, siendo presentado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sabemos que Juan el Bautista, siendo llamado desde el vientre de su madre con una labor muy particular, y era presentar a Jesús como aquel Cordero que iba a tomar el lugar del sacrificio, porque en él se cambiaba la historia, porque en él comenzaría una historia diferente, porque el pueblo de Israel, que se había degradado en meramente asistir a un aspecto religioso por medio de los sacrificios, reconocemos que la religión judaizante era una degradación de lo que un día Dios le había hablado a Moisés, y donde se había establecido un pacto para un pueblo llamado Israel, para un pueblo que tendría que ser luz a las otras naciones. Pero el pueblo se había degradado desde el momento que había comenzado a pedir rey, y cambió su gobierno teocrático por uno que fuera humano. Sabemos en la palabra que es a Nabucodonosor el rey que Dios utiliza, un rey pagano, para traer el cautiverio a la nación de Israel. Y es que tenía que cumplirse la palabra, porque fue a ese rey Nabucodonosor, un rey pagano, a quien Dios le muestra en sueños el final que tendría la nación de Israel. Y es que el final de la nación de Israel no era el final, porque para nosotros se constituye en un trato muy particular. Es que Dios estaba estableciendo un pacto y estaba realizando la inclusión de aquellos gentiles que hoy somos tú y yo, que hoy se traduce en algo que se llama iglesia, que realmente la iglesia nace en el momento que desciende el Espíritu Santo sobre aquellos primeros 120 que estaban allí reunidos en el aposento alto. Es que la iglesia del Señor realmente en el Nuevo Testamento es que viene a surgir como parte de del descender del Espíritu Santo, porque en medio de la ausencia de Jesús, porque Jesús había resucitado y se había elevado a los cielos, en el momento que Él resucita, Él deja a unos apóstoles a cargo de la visión de un mensaje de reino, y no un reino como el que se predica ahora, porque probablemente el reino que se predica ahora es un reino que no está establecido. El reino humano no necesariamente no se va a dar en este tiempo, porque el reino que el Señor vino a establecer es uno que no es de este mundo. El reino que tiene implantado tu corazón, y que probablemente la gente no entiende, es que en este tiempo el reino de Jesús está implantado en el corazón de un organismo que se llama Iglesia del Señor, de un organismo constituido por corazones que no son religiosos, por corazones que han reconocido que fuera de Cristo no hay quien salve, que probablemente la historia viene señalando diferentes eventos que surgieron a lo largo de la historia y que no podemos negar, porque son parte de una evolución que tenía que llegar a nuestros días como parte de ese descender del Espíritu. Y es que nosotros sabemos que Iglesia del Señor es un órgano vivo que está dirigido por el Espíritu Santo, donde Él es la cabeza y nosotros una parte del cuerpo, y que a ese periodo de la iglesia se le llama gracia, que a ese periodo de la iglesia es un periodo donde la iglesia tiene un mensaje que compartir. Pero ¿qué ha hecho el enemigo de las almas? El enemigo de las almas ha confundido el mensaje por uno religioso, para poner división, para poner tal vez una distancia y no permitir que las personas entiendan el mensaje de la palabra. Y es que cuando
Jesús vino a la tierra, Jesús vino en cumplimiento de un anuncio profético que aquellos profetas habían dado desde un principio, donde nacería el Mesías de una virgen de Belén, para que pudiera cumplir y retomar aquel hombre que con naturaleza caída en carne. Por eso es que cuando Pablo presenta a Jesús, dice acerca de su hijo que era del linaje de David según la carne. Y te estamos hablando que cuando se señala a Jesús como del linaje de David según la carne, es solamente para efectos de que sepas que en humanidad él era del linaje de David, pero en términos de carne de pecado, él nada tenía que ver con el pecado, porque en el mismo 2 de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Y es que nuestras vestiduras de justicia no vienen por la religión, nuestras vestiduras de justicia vienen por el derramamiento de su sangre, porque él tomó nuestro lugar, porque él él entregó su vida, fue clavado en una cruz, porque era que tenía que ser así, y él resucitó al tercer día, y ahora Jesús está vivo dentro de cada uno de nosotros que tiene ese reino implementado en el corazón. Y ese corazón, te hemos dicho que no es el músculo cardíaco, que ese corazón tuyo está en el alma. Es que tu alma es la que está siendo presa de emociones, es tu alma la que es provocada a tener malos ratos, a tener momentos de dificultad, para que caiga en una prisión de depresión. Es tu alma la que es víctima de las trampas que Satanás te lanza, para que caigas en prisiones de depresión, para que pierdas el tiempo, porque en medio de un mover el enemigo ha tratado de imitar el escenario que Dios creó para ti, para mí. Era un paraíso, era un lugar de paz, era un lugar de comunión con Dios, pero reconocemos que el pecado hizo que cayera toda la humanidad en esa naturaleza caída, que en ocasiones necesitará del entretenimiento, necesitará de que no hayan leyes y hacer lo que su carne simplemente de pecado, su naturaleza humana caída le pide. Y es que la naturaleza humana caída tiene unas características muy particulares, y es que la carne te pide el pecado, es adulterio, fornicación, ira, contienda, herejía, disensiones. Y es que esos son los frutos de la carne, de una carne caída en pecado, de una naturaleza que nada tiene que ver con Cristo. Por eso Cristo desciende a la tierra para presentarnos ese reino que él estaba trayendo a la tierra. El reino de los cielos se había acercado en la persona de Jesús. Por eso dice la palabra que en el momento que él entrega su vida, él dice: perdónalos porque no saben lo que hacen, porque estaban crucificando al Hijo de Dios. Pero era parte del plan de salvación, porque en este tiempo es el tiempo de los gentiles, y tú y yo somos gentiles, no somos parte de la naturaleza, ¿verdad?, directamente de la nación de Israel, pero en Cristo Jesús nosotros somos hechos hijos de Dios. Y es por esa razón que parte de esa visión le es presentada a Nabucodonosor, un rey pagano. Y mientras Daniel había sido llevado preso a un lugar de cautividad, que nos establece el libro de Daniel, que Daniel es llevado en cautividad, él junto a otros jóvenes, y es ahí en el libro de Daniel que encontramos aquella visión tremenda que Dios le muestra a un rey pagano llamado Nabucodonosor, y es Nabucodonosor quien ve el final para la nación de Israel, porque era necesario que a lo largo de la historia humana los gobiernos humanos sean demolidos. ¿Sabes por quién? Porque van a ser demolidos por la piedra, esa piedra angular que hoy se constituye en la base de nuestro fundamento de fe. Y es que el reino que nosotros pertenecemos es un reino que nada tiene que ver con este mundo. La esfera que nos rodea es una esfera completamente
mundana, los gobiernos humanos, ninguno van a fructificar, porque nosotros sabemos que según la visión de Daniel tiene que venir el reino perfecto, el reino que se va a establecer luego de que el Señor venga en su segunda venida. Es un reino milenial que llegará en el momento correcto. Por ahora estamos en el tiempo de la gracia, el tiempo donde la iglesia tiene un mensaje que compartir, el tiempo donde la iglesia, que no es una denominación, tampoco un grupo religioso que se viste de una manera o se proyecta de una manera. Nosotros sí tenemos una forma de adorar, pero nosotros sabemos que somos pecadores arrepentidos, que sin la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros nada tuviéramos que decir, fuéramos un grupo más religioso, fuéramos un templo más. Nosotros sabemos que templo es nuestra vida, es nuestro cuerpo. Por eso lo cuidamos como templo del Espíritu Santo, porque tenemos una asignación que hacer, porque en medio de esta vida humana nosotros tenemos un mensaje que compartir. Pero la iglesia del Señor se ha degradado y ha caído en las mismas situaciones que han pasado a lo largo de la historia. Sabemos que hay muchos lugares de adoración que se han degradado y han comenzado a ser unas voces igual que lo que en el pasado y en la historia les llevó a ser derrotados. Nosotros sabemos que la iglesia del Señor es una, que se mantiene mirando al cielo, porque ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Por eso la iglesia del Señor no teme a los cambios políticos, porque sabe que en medio de la situación que se está viviendo, nosotros sabemos que nuestro socorro viene de Jehová. Nosotros sabemos que estamos ante cuadros proféticos que se tienen que cumplir. Pero toda persona que ha sido desviada a un mensaje religioso probablemente dará un scroll a esta transmisión, porque no entiende el mensaje, y es que el mensaje es para que vuelvas a tu Biblia, es para que abras tu Biblia. Probablemente la has tenido cerrada ahí en algún mueble de tu casa, probablemente alegas no entenderla, pero no la vas a entender hasta que no nazcas del agua y del Espíritu. Es que nacer del agua y del Espíritu te hará cobrar vida, te hará entender que en el aspecto religioso no hay nada que buscar. Es que probablemente en el aspecto religioso te pasarán años por encima en una organización y no podrás sentir la presencia del Señor en tu vida, porque no se trata de estar en un lugar pasando los años y contándolos una y otra vez. Es que se tratará de que tú puedas entender que el reino de los cielos ha sido implantado en tu corazón como una semilla, para que tú expreses a personas que no tienen fe ni esperanza el mensaje de salvación. ¿Cuál es el mensaje de salvación? Que Cristo murió y resucitó, que Él llevó en la cruz el pecado de todos nosotros, y que a causa de que Él murió, Él no se quedó muerto, Él resucitó, y hoy Él está a la diestra del Padre, y es desde ese lugar que Él habita en cada uno de nosotros por medio de su Espíritu. Él mismo dijo claro que era necesario que Él se fuera para que en nosotros estuviera la presencia del Espíritu Santo. Pero ¿qué ha hecho el enemigo de las almas? El enemigo de las almas engaña a la humanidad, poniendo divisiones, poniendo mensajes de religiosidad, porque sabemos que lo religioso probablemente te silencia la voz del Espíritu para que te sientas que nada tienes que cambiar. Pero yo quiero decirte que la obra transformadora es real y es posible, porque en Jesús nosotros sabemos que el endemoniado gadareno, aquel que conocían como alguien que se arrancaba los grilletes y las cadenas y vivía, su morada estaba en los sepulcros. Cuando llegó el Señor a la vida de aquel hombre, él comenzó a ser libre, y es verdad que era poseído por legiones de demonios. Y nosotros sabemos que en un tiempo postrero como el que vivimos, hay mucha gente que está poseída de espíritus de error y que probablemente asistan a un lugar religioso por años, pero no han nacido del agua y del Espíritu. Y es necesario que tú entiendas que ser iglesia no es
puedes perseverar en un lugar por años y años si tú no has tenido la revelación de la palabra. Es que todo aquel que nace del agua y del Espíritu no practica el pecado, porque nosotros sabemos que somos pecadores, claro que sí, somos pecadores arrepentidos y dependemos de la revelación de la palabra para nosotros entender que fuera de Cristo no hay quien salve, que podemos pasar años, muchos años en un lugar de adoración, probablemente tener alguna posición de importancia, pero si no tenemos la revelación de la entera dependencia del Señor en una santidad que tiene que durar durante toda tu vida. Fíjate que el Señor hizo un sacrificio perfecto, pero la santidad demandada para nosotros demandará que tú te mantengas conectado a la palabra y al Espíritu en oración, porque de otra manera caerás en un espíritu religioso y puede que tengas el favor del hombre, tal vez tengas los aplausos de la gente que a lo mejor te admira, pero no es eso lo que buscamos. No buscamos los likes de la gente, buscamos la aprobación del Espíritu Santo. Es que en este tiempo que vivimos es un tiempo de mucha distorsión, donde la iglesia del Señor tiene que aprovechar el tiempo y salir por los medios que sean necesarios y predicar un evangelio de arrepentimiento. Fíjate que el evangelio que predicamos no es un evangelio que se va a acomodar a nuestra conveniencia. Es que nosotros sabemos que fuera de Cristo no hay quien salve y que nosotros necesitamos entender que el único que transforma una vida en alguien que a lo mejor era un adicto a drogas, o que alguien al que a lo mejor tal vez no era adicto a drogas, pero probablemente tenía otras situaciones, el único que transforma una vida, una mente, es el único que liberta el alma de alguien para que pueda adorar a Dios, es Jesucristo. Es que tiene que estar revelado por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo. Y es que en esta mañana nosotros, entendiendo la urgencia del mensaje que el apóstol Pablo se le había otorgado, él escribe en la carta a los romanos acerca de su hijo, que era el del linaje de David según la carne, y te estamos aclarando que cuando hablamos de según la carne es según esa descendencia, pero nosotros sabemos que la carne a la cual nosotros siempre estamos tratando de evitar es que mientras estamos en esta tierra somos provocados a nosotros a hacer las obras de la carne, y demandará que tengamos mayor vida del Espíritu en nosotros para poder vencer las obras de la carne, porque es nuestra batalla con nosotros mismos diariamente, porque el cosmos que nos rodea es un mundo de sistemas sociales que probablemente se han degradado en la firma de leyes que van contrarias a la palabra de Dios, en un estilo de vida completamente libertino que nosotros sabemos que no es nada tiene que ver con la libertad en Cristo Jesús. Y es que nosotros, desde un mensaje religioso, probablemente no estamos llegando a donde tenemos que llegar. Es que nuestro mensaje tiene que ser de Jesús. Es que Jesús murió por nosotros y no está muerto, porque actualmente Él vive en cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo. Y es que su poder implantado en nuestro corazón, tú lo vas a manifestar en unas señales. Por eso a todo aquel que está en el cuerpo de Cristo se le han dado dones. Es que todo aquel que está en el cuerpo de Cristo tiene que manifestar ese poder. Por eso cuando caminas por ahí, todo aquel que te pide la oración, todo aquel que te conversa de algo, te da la autoridad en Cristo Jesús, porque Cristo te la ha entregado para que tengas poder de arrancar y de plantar. Es por esa razón que en esta mañana hemos querido interrumpir tu día para que entiendas que el tiempo se acaba, iglesia, que lo que acontece en el hemisferio del oriente nos afecta a nosotros en términos humanos, porque sabemos que muy pronto la iglesia del Señor desaparecerá de la tierra. Y es necesario que tú entiendas que mientras el día dura se trabaja. Es necesario que mientras el día dura hay una urgencia de un mensaje de arrepentimiento. No para que seas como de un partido político y te muevas de un lugar al otro. No es ese el mensaje. El mensaje al cual nos referimos es a uno de convicción, es a uno de arrepentimiento, es a uno que te hará sentir
la urgencia de que Cristo está a las puertas y que las almas se tienen que salvar. Es que es necesario que todo aquel que es iglesia entienda que porta el poder, que porta la palabra del Señor, y es por esa razón que en esta mañana hemos querido utilizar esta red social y compartirte la palabra para que entiendas que solamente en Cristo hay paz, que solamente en Cristo nosotros encontramos las razones y motivos para levantarnos todos los días y anunciarte que Cristo está a las puertas. Es que es necesario que tú entiendas que estamos bajo una batalla emocional y espiritual, porque el enemigo trata de hacer nido en tu mente, porque él sabe que si tú abres la puerta de la rebelión, tú vas a comenzar a darle parte a las cosas que la carne te pide, y es que lo que la carne te pide te lleva a una naturaleza caída. Es que lo que el enemigo quiere es robarte tu tiempo de vida en la tierra. Es que cuanto más atado te encuentres, tu vida la puedes perder y tu alma se perderá. Es necesario que tú entiendas que tienes que arrepentirte, que tienes que tomar la decisión, que si el Espíritu Santo te está llevando a esta transmisión, no es casualidad, es que el tiempo se acaba, es que lo que has conocido como iglesia tal vez sea religión, y no es religión lo que te venimos a predicar. Te queremos hablar de un evangelio de arrepentimiento, de un Espíritu Santo que es real en tu vida, de un Espíritu Santo que te va a consolar, que te va a dar fuerzas, que te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Es por esa razón que no te hablamos de religión, es por esa razón que te hablamos de la palabra. Hoy la tenemos como un logos, como un libro escrito. Hoy tal vez la tengas en un formato digital, probablemente en diferentes maneras, porque la ciencia está muy avanzada, pero es necesario que tú sepas que iglesia somos tú y yo, que el templo que busca el Espíritu Santo es nuestro interior. En el año 70 después de Cristo hubo un emperador que Jesucristo le había dicho a los apóstoles en Mateo 24 que de hecho no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada, porque ellos admiraban aquel templo que había sido levantado. Sin embargo, el mismo Señor les profetizó la destrucción de ese templo, de aquel templo que ellos habían visto siempre como algo sagrado, porque el Señor estaba transicionando a ser ese templo, a ser ese reino dentro de cada uno de nosotros. Y en el año 70 después de Cristo, aquel templo fue demolido, y la palabra del Señor nos lo deja saber para que entendamos que cuando ese tercer templo se vuelva a erigir, probablemente la iglesia del Señor tiene que saber que Cristo está a las puertas y que muy pronto Él recogerá a su iglesia. Y es necesario que la gente entienda que estar en un aspecto religioso te hará quedarte en esta tierra. No puedes permitir que tu vida en esta tierra se quede aquí, porque el Señor está muy pronto a regresar. El Señor viene, iglesia, y no puede ser una iglesia religiosa, una iglesia que únicamente agrade al ojo humano, agrade al hombre. Probablemente tienes el favor del hombre en esta tierra, pero se te olvida que a quien has sido llamado a agradar es al Señor que te llamó, al Señor que te hizo libre, que rompió tus cadenas y que te entregó un mensaje de poder para que entendieras que el tiempo se acaba y que es necesario que en medio de un tiempo de voces contrarias tú prediques la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Es que sin el Espíritu Santo nosotros nada podemos hacer. En esta mañana hemos querido interrumpir tu día para que entiendas que el Señor está muy cerca a las puertas. Nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y en la noche de hoy es martes de escuela bíblica, martes de estudio bíblico, porque sin la palabra nosotros no podemos permanecer en una guerra que es espiritual, y una de las armas de nuestra milicia es la palabra. Es que la palabra en tu corazón, cuando la vives, cuando te esfuerzas por obedecerla, tú te conviertes
en ciudadano de un reino que no es de este mundo. Por eso en este mundo te llamarán loco, te llamarán fanático, porque no entienden la revelación de la palabra que cargas en tu interior. Y es por eso que hablamos palabra, porque lo que tenemos en el corazón, eso es lo que hablamos. Nosotros sabemos que no somos perfectos, pero mientras estamos en Cristo, todos los días buscamos su presencia. Y es necesario que tú entiendas que ser religioso no es ser cristiano. Ser religioso probablemente te ha llevado a llevar una vida de ética moral. Probablemente tienes buena ética, pero no se trata de ética moral únicamente. Se trata de que tú tienes que ser transformado por medio del Espíritu Santo. Por eso es que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, porque es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y por esa razón en esta mañana hemos querido llevarte un mensaje un poco tal vez diferente a lo que otras personas probablemente te predican, porque es necesario que entiendas que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que ser lavados por la sangre de Cristo para poder recibir el perdón de nuestros pecados, y ese interior, al ser cambiado, te convierte en morada del Espíritu Santo, y es ahí donde el Espíritu Santo comienza a tratar contigo. Y es por esa razón que nuestras vidas han tenido un antes y un después, porque solo en Cristo nosotros hallamos paz. Tu mente es transformada y tu vida va a comenzar a caminar de manera diferente, pero el enemigo quiere que te mantengas en un aspecto religioso para que no puedas hacer lo que tienes que hacer en este día. Dios te bendiga grandemente. Vamos a orar por ti y queremos orar. Padre, gracias te damos porque tú eres fiel y verdadero, Señor, porque lo que el apóstol Pablo trataba de decirnos es una verdad. Oh Padre, que para este tiempo es real. Jesús había venido en carne por el linaje de David, pero no en la carne que a nosotros nos separa de ti. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a nacer del agua y del Espíritu. Oh Padre, ayúdanos a vivir para que podamos agradarte, Señor, a ti. Oh Señor, porque sabemos que lo que nos rodea nos anuncia que tú estás muy próximo, Señor, a regresar. Oh Padre, yo te ruego en esta hora que cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos ha acompañado y los que nos verán en la repetición puedan entender que solo tratamos de enseñar la palabra para que la palabra sea entendida, porque la palabra es viva y eficaz, es la espada que penetra el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo te pido, Padre amado, que tú seas revelado, que tú hagas libre al cautivo, y que en este día, Señor, hayan más personas que nacen del agua y del espíritu y sean parte de este reino. Padre, la gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Solo en Cristo hay paz, solo en Cristo hay libertad. Así que comparte este en vivo con alguien. Tus contactos y mis contactos van a hacer la diferencia, porque tenemos que sembrar la semilla de un reino que no es de este mundo, solamente en Cristo. Así que Dios te bendiga. Adelante en el Señor. Buen día y buen provecho.